Entonces, pues, si decides emitirlos de manera anualizada, ok, está bien, pero hazlo hasta antes del 31 de enero de 2021. Aquí encontramos, por ejemplo, los pagos al extranjero muy comunes. Deberemos haberlo hecho hasta antes del 31 de enero. Se pueden emitir de manera extemporánea, sí, pero ya se entran ahí en temas de cumplimiento. Entonces es mejor siempre respetar las fechas que nos da la autoridad. La siguiente, Rafa, por favor. Tenemos para el CFDI global en materia de hidrocarburos, aquí contribuyentes que estén obligados a llevar un control volumétrico en materia de hidrocarburos, pues existe una facilidad que se ha venido prolongando durante todo 2020 y se mantiene en 2021, que consiste en seguir emitiendo un CFDI global, es decir, quienes llevan este tipo de controles volumétricos, conforme a la miscelánea, pues se tiene la obligación de emitir un comprobante por cada operación que se realiza. Sin embargo, pues también encontramos la facilidad de seguir emitiendo comprobantes CFDIs globales hasta el 31 de diciembre de 2021. La miscelánea para 2020 se contemplaba 31 de diciembre de 2020, se prolonga un año más. Para medios de contacto, a través de buzón tributario, aquí tenemos, gracias Rafa, la obligación de ingresar nuestros dos medios de contacto. Aquí ha habido alguna confusión entre contribuyentes que piensan que es uno u otro, o meto mi correo electrónico o meto mi número de celular dentro de como identificador de contacto para el buzón tributario, y no, es ambos. Igualmente aquí recordemos que debemos de tener actualizado y con datos reales nuestro buzón tributario, si no pudiera ser causal también de una restricción temporal de nuestro CSD. Entonces, si solamente ingresaron uno o no han ingresado ningún medio de contacto, pues tenemos hasta el 30 de abril de 2021 para hacerlo. Recuerden, son ambos, correo electrónico y número de celular. Ahora sí, Rafa, la siguiente, por favor. Dentro de la miscelánea para 2021, pues vamos a encontrar algunos complementos que hacen referencia a las reglas del documento. Sin embargo, si vamos al portal del SAT, pues son complementos que aún no vamos a ver publicados. ¿Cuáles son estos complementos? El complemento para hidrocarburos y petrolíferos, complemento de identificación, recurso y minuta de gastos por cuenta de terceros y el complemento de carta aporte, siendo este último el publicado, publicado dentro de la miscelánea de 2020, a finales de noviembre lo tuvimos publicado. Entonces, este complemento de carta aporte, hemos tenido sesiones con el SAT en donde nos han comentado pues que lo siguen trabajando. Hasta la fecha no hay un día en específico que nos digan ya lo vamos a tener publicado. La teoría nos decía en febrero de 2021 ya lo deberíamos de tener en el portal del SAT. Sin embargo, pues es día que no lo podemos encontrar aún. Los otros dos complementos, pues no están como que en stand-by por parte del SAT. Estaremos informándoles en cuanto tengamos alguna noticia de alguno de estos tres complementos. Siguiente, Rafa. Algo que también vamos a tener para 2021 es un estímulo fiscal en región fronteriza sur. Ya contábamos con el estímulo fiscal para la región norte. Se amplía este beneficio de tasas reducidas, ahora también para la franja fronteriza sur. El estímulo es básicamente el mismo que en región fronteriza norte. Estamos hablando de tasa reducida de IVA al 8%, es decir, un 50% de disminución. Igualmente, en materia de ISR se estará pagando únicamente un 20%, es decir, 2/3 partes del impuesto que se paga regularmente. Aquí para esto, para acceder a este beneficio, este estímulo fiscal, naturalmente deberemos de presentar avisos ante la autoridad. Estos avisos vienen contenidos dentro de la anexo 1A, en cada una de las fichas asignadas para IVA, ISR, el alta de padrones, etc. Ahorita vamos a ver cuáles son esos avisos. Para gozar del estímulo fiscal en materia de IVA, pues tuvimos hasta el 11 de febrero para presentar el aviso correspondiente. La siguiente, Rafa, por favor.
Estos que vemos en pantalla pues son los avisos que vienen contenidos dentro del anexo 1A y tendremos que presentarlos, por ejemplo, para darnos de alta en el padrón de beneficiarios, para aplicar el estímulo fiscal en materia de IVA, de ISR. Cada uno va a tener obviamente características especiales a las que habrá que atender en función de si queremos aprovechar este beneficio fiscal. Igualmente, si estamos aperturando nuevas sucursales, cambian las fechas por completo. Pero básicamente se maneja igual que en región fronteriza norte. ¿Cuáles son algunas de las características una vez que nosotros decidimos optar por aprovechar este beneficio que debemos de atender? Pues, primeramente, la entrega del bien material se debe hacer dentro de región fronteriza norte. No es porque yo esté establecido dentro de región fronteriza norte o sur y que haga enajenaciones al resto de la República, ya puedo acceder por todas esas operaciones a mi beneficio fiscal. No, la entrega del bien o la prestación del servicio debe ser dentro de la región fronteriza norte. Igualmente habrá que atender a campos especiales del CFDI y a su alimentación a través de catálogos, como lo es el de la tasa o cuota. Habrá que ingresar la clave correspondiente al IVA, que crédito aplicado del 50%, que como veíamos, el 50% del IVA pues, resulta naturalmente en el 8%. De esta manera, pues habrá validaciones que tienen que hacer tanto los emisores como por parte del proveedor de certificación del CFDI. Son varios filtros que debe pasar la certificación del documento. Vamos a ver más adelante cuáles son estas validaciones que se aplican al CFDI que se está emitiendo. La siguiente, Rafa, por favor. Existen validaciones especiales que aplican a 3 tipos de complementos. Tenemos el complemento estado de cuenta combustibles para monederos electrónicos autorizados por el SAT, el complemento por cuenta de terceros y el complemento consumo de combustibles. Estos 3 complementos tienen validaciones especiales y adicionales que van en función específicamente al RFC, al código postal, a la tasa o cuota y a la clave del producto o servicio. Es decir, que estén habilitados tanto el código postal, la tasa cuota, la clave que se está registrando dentro del CFDI y a nivel complemento para aplicar el estímulo fiscal. La siguiente, Rafa, por favor. Las validaciones que les comentaba hacia el proveedor de certificación van dirigidas a los campos, a los atributos que vemos en pantalla. RFC, clave del producto o servicio, lugar de expedición. RFC, en nuestra labor de proveedor de certificación, debemos validar que el documento que estamos recibiendo del emisor, pues este RFC habilitado dentro de la LCO con la validez de obligaciones identificada con el número 2, 3 o 4. 2 significa que podemos emitir nuestro comprobante al 8% en su tasa de IVA dentro de la región fronteriza norte. El 3, que es una de las nuevas adiciones al SEO, es que está autorizado por el SAT, presentó su aviso y recibió la autorización para facturar al 8% en región fronteriza sur. Y un último estatus que tendremos es el 4, en donde podremos estar identificados como para emitir dentro de la región fronteriza norte y sur, en ambas al 8%. Una vez que se pasa esta validación, se prosigue a validar si el producto o servicio que se está ingresando dentro del documento está habilitado, habilitado y reconocido dentro del catálogo de productos y servicios para ser timbrado al 8%. Hay una particularidad, si nosotros quisiéramos ingresar la clave 01010101, que corresponde, conforme a la descripción del catálogo, a no existe dentro del catálogo, para usar esa clave únicamente será viable si, como RFC receptor del documento, usamos el RFC genérico nacional. Es la única manera en que podremos utilizar esta clave y facturarla al 8%. El lugar de expedición, alimentado a través del catálogo de códigos postales, pues deberá venir identificado igualmente con la marca dentro del catálogo de que se encuentra en región fronteriza norte. Entonces no bastará con que, está identificado en el SEO con el estatus 2, 3 o 4 y tus productos también están habilitados son susceptibles de ser facturados al 8%. También tiene que venir como lugar de expedición un código postal reconocido dentro de franja fronteriza norte o sur.
Si no se cumple con ninguna de estas validaciones, con alguna de estas validaciones, pues ya tendremos el rechazo del documento para ser timbrado. La siguiente, Rafa, por favor. Existe dentro del portal del SAT un apartado muy completo que nos da el paso a paso para identificar cuáles son el esquema que se contempla para este estímulo fiscal. Aquí lo vemos en pantalla cómo se visualiza el portal. Encontraremos en qué consiste el estímulo, vendrá también la parte el decreto que fue publicado en el Diario Oficial, los avisos, los pasos a seguir para cumplir con cada uno de los avisos, las fechas de presentación y un apartado también de preguntas frecuentes, un portal muy completo dedicado únicamente a región fronteriza norte y sur dentro del SAT. Este lo pueden consultar, inclusive que viene una guía para presentar sus avisos. Entonces, esto les puede ser de mucha utilidad en caso de que no estén aprovechando aún el beneficio y deseen hacerlo. La siguiente, Rafa, por favor. Otro tema bastante relevante que surgió durante 2020 y aplicarse durante este ejercicio 2021 es la reforma en materia de subcontratación laboral o el esquema mejor conocido como outsourcing. En alguna de las conferencias que da el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se tocó el tema de que ya estaba una iniciativa para regular todo el outsourcing. ¿En qué consistía esta iniciativa? Pues básicamente en si bien prohibirlo, pero regular también las actividades que permanecen dentro de esta figura. Obviamente, para hablar de esta reforma de su contratación laboral, se deben de ver afectadas pues otras normatividades como lo son la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Seguro Social, la Ley de Infonavit, Código Fiscal de la Federación, Ley de Renta, Ley del Impuesto a Valor Agregado. Es decir, se va a ver reflejado en una reforma integral a todos estos esquemas normativos. La siguiente, Rafa, por favor. A pesar de que fue anunciada como que ya estaba en proceso esta reforma, pues se dejó en stand-by. La promesa fue que durante febrero se iba a retomar todo este proceso legislativo y veríamos en cómo es que se va desarrollando la regulación que va a tener. Sin embargo, ya se veía muy bien definido que se iban a tener regulación para la figura de servicios u obras especializados. Es decir, la empresa no podrá prestar todavía los esquemas de prestación de servicios, pero deberá de darse de alta en un padrón y obviamente obtener una autorización para poder seguir prestando estos servicios de prestación de servicios. Se regulan las agencias de colocación, también se pueden seguir acudiendo a este tipo de entidades. Sin embargo, volvemos a lo mismo, se tienen que dar de alta en un padrón, obtener una autorización y obviamente serán actividades que ya van a estar más reguladas. Pero la subcontratación laboral tal cual la conocemos, pues en teoría ya deja de existir. Vamos a ver cómo es que va evolucionando este proceso legislativo. Tendremos que ya a finales de este mes, inicios del siguiente, pues ver cómo es que se reactiva todas estas actividades. La siguiente, Rafa, por favor. Tendremos sanciones, repercusiones fiscales. Las sanciones, pues no son cualquier cosa. Se procesará por delito de defraudación fiscal a quienes sigan deduciendo comprobantes que vienen amparados por este esquema de outsourcing. No se permitirá que se deduzcan impuestos por estas erogaciones, naturalmente, y se impondrán multas a quien incumpla con toda esta prohibición que se hace a la subcontratación laboral. Repercusiones fiscales, ¿qué es lo que vamos a tener? Obviamente ya no podemos ni deducir para efectos de ISR o acreditar en materia de IVA los conceptos de contratación laboral. Se eliminaría la retención del 6% del IVA, que la conocimos durante 2020. Obviamente esto modifica también este ordenamiento a la ley del IVA. Se adicionan supuestos de responsabilidad solidaria a las personas que revisen servicios de subcontratación. Entonces, es decir, tanto quien presta los servicios de subcontratación como quien los recibe, pues están obligados a apegarse a toda la normatividad que en su momento llegará a estar definida por todo este proceso que comienza tentativamente en este mes y a principios de marzo.
La siguiente, Rafa, por favor. Bien. Vamos a ver un poco acerca de la... Denos un momento, por favor. Me indican que no están escuchando a Antonio. Denos un minuto, por favor, para resolverlo. Una disculpa a todos los asistentes. Tuvimos un tema con nuestro ponente Antonio. Tiene problemas para poderse conectar. Bueno, ya estaba concluyendo su participación, como bien podrán ver en esta última imagen. Bueno, él nos está presentando los requisitos para generar toda la parte de contabilidad electrónica. A fin de que ya estaba concluyendo su participación, también damos, por favor, que nos ayuden con sus dudas que tengan. Nos están escribiendo ahí en el chat. Al final daremos un tiempo para que podamos resolver todas estas dudas, por favor. Entonces, si nos ayudan ahí con todo el tipo de dudas que tengan al respecto, con mucho gusto al final las estaremos respondiendo. Bien, como ya estaba concluyendo su participación, me permito ahora presentarles también a uno de nuestros expertos en esta parte de inteligencia fiscal y contabilidad electrónica, que vaya, es el tema medular de este webinar, en donde, bueno, él nos podrá dar más detalle a nivel un poquito técnico de lo que nosotros llamamos B-Consulting, ¿no? Que lo hemos denominado así porque, pues bueno, es un aliado tecnológico y consultivo para líderes financieros en su conciliación contable, administrativa y fiscal, donde, como les había comentado, vamos a poder ver hallazgos, principales problemáticas a generar la contabilidad electrónica y, sobre todo, cuál es la mejor manera en que lo podemos resolver. Entonces, César, si nos ayudas ahí, por favor, con la lámina. Y Carlos, si nos ayudas a presentarte, por favor. Sí, con gusto. Muy buenas tardes a todos. Servidor Carlos Cervantes, soy el coordinador de consultoría en procesos contables de la empresa Busone, precisamente encargado de ver el servicio de conciliación masiva de su información contable, administrativa y fiscal. Con el gusto de saludarlos y presentarme. Bien, si gustan, por el tema técnico que tuvo hace un momento Antonio Romero, con gusto yo termino la referencia de la contabilidad electrónica. Pues bien, mencionarles que es bien importante que las empresas estén en pleno cumplimiento. Como sabemos, la contabilidad electrónica empezó a partir de 2014 y se volvió obligatorio para todos los contribuyentes desde el año 2015 y deberemos estar entregando tanto nuestra balanza como catálogo de cuentas en cada uno de los meses correspondientes a través de un medio digital, que es un formato XML, a la autoridad en el portal de buzón tributario. Será importante, obviamente, que esta entrega de información contenga por lo menos la referencia que nos requiere como mínima la autoridad, es decir, que debe de estar dentro de los primeros 5 días de operación los registros. El libro o diario debe estar de forma descriptiva, debe estar perfectamente documentado y relacionada la información al asiento contable.
Los nombres de las cuentas de contabilidad deberá estar asociada con el código agrupador que el SAT ya estableció precisamente para relacionar cada uno del asiento de la contabilidad contra el SAT. Mostrar un correcto avance de los saldos al final de cada periodo y posterior o anterior a cada periodo. Evidentemente que esto tenga correlación entre el cargo y el abono mensualmente, que tenga una trazabilidad de cómo se va declarando nuestras cuentas, nuestras balanzas mes a mes, y poder permitir identificar cada una de las operaciones y los folios fiscales de los asientos contables. Si estoy declarando un movimiento de ingreso, este debe estar relacionado a la factura y a la comprobación de la misma. Permitir también identificar aquellos movimientos que son partes de inversiones por parte de la compañía en su respectivo documento. Las recomendaciones que obviamente la información esté presentada en español y obviamente con los valores de moneda nacional, como nos lo requiere la autoridad, y también identificado todo el tema de centros de costos y operativos y actos de fiscalización por cada una de las sucursales o establecimientos. Esto es bien importante mencionar, que es en cumplimiento a lo que ya está establecido desde el año 2015, y el SAT ha estado haciendo precisamente invitaciones para que esto se esté cumpliendo conforme a lo establecido. Muy bien, lo demás que iba a mostrar, Antonio, son temas de infracciones en caso de tal incumplimiento, los cuales van multas desde 230 hasta 4,270 pesos tratándose de registros incorrectos, y desde 15,000 hasta 87,000 pesos hablando de infracciones en materia del CFDI o inclusive una cláusula temporal de establecimiento, ¿no? ¿Qué significa esto? Obviamente no generar correctamente los asientos contables nos trae como consecuencia una infracción o una multa, o inclusive hasta la suspensión de los certificados de sello digital. Muy bien, pues bueno, entrando en materia ya bueno, por último, el último tema que le faltaba a Antonio mencionar era el tema de operaciones simuladas. Como saben, el SAT ha estado constantemente informando acerca de empresas que hoy en día generan o simulan operaciones, las famosas factureras, es decir, hacen la simulación de una operación, de una venta o un servicio, emiten la factura, deducen obviamente todos estos importes, pero a fin de cuentas esta operación no existió. Esto se conoce como la famosa lista negra o la 69B del Código Fiscal de la Federación, y precisamente el SAT está dando seguimiento a estas empresas. Nos reporta la lista de empresas que caen en esta situación y a las cuales nosotros como contribuyentes pues tenemos que estar al tanto y alerta de no tener una relación con estas compañías, ¿no? De lo contrario, las facturas que tengamos pudieran ser sujeto a no deducibilidad. ¿Cómo se resuelve? Precisamente dentro de los 30 primeros días, a partir de que el SAT publicó una empresa como un EFO o un EDO, debemos obviamente presentar la evidencia, materializarlo, para que no tengamos temas de incumplimiento. Bien, ese fue el último tema, y ahora sí, entrando en la presentación de nuestro producto B-Consulting, que nos hacía referencia Rafa, gracias por la presentación. Nuestro servicio B-Consulting trata de generar precisamente el apoyo a esa integración de información, que la normatividad que poco a poco el SAT nos ha venido integrando, agregando, ajustando, se venga cumpliendo en sus asientos contables. Es así como nosotros sabemos que la información representa hoy en día en las empresas un punto crítico para lograr la confianza. La confianza ¿ante qué? Ante nuestros accionistas, ante nuestros dueños, ante nuestros empleados, ante nuestros clientes, ante la autoridad. Todos precisamente laboramos en una compañía que nos permite ir generando una estrategia comercial, pero es bien importante mencionar que la presentación de los resultados de estas actividades que procesamos, analizamos y gestionamos en un periodo específico, su exactitud representa precisamente lograr confianza. No tener la tranquilidad de que la información que se están presentando en los periodos establecidos en cualquier compañía, pues precisamente pudiera generar alguna incertidumbre. Bien, B-Consulting. ¿Qué es B-Consulting? Con el agrado de presentarles y comentarles. B-Consulting es el servicio que hemos diseñado de consultoría para nuestras empresas que están buscando automatizaciones o mejorar sus procesos. Pero antes de ese punto, necesitan apoyo para obtener, entender, preparar y organizar la información histórica de sus asientos contables.
De esta forma, nosotros hemos desarrollado a través de la tecnología que tenemos como proveedor autorizado de certificación, como PAC, toda la metodología y la experiencia que hemos obtenido en el análisis de información, hemos desarrollado flujos operativos que nos permiten apoyarles y darles seguimiento a temas de control de su información fiscal de manera preventiva y correctiva. De manera correctiva, si nosotros identificamos que en la compañía estoy en alguna desviación en mi asiento contable, tal vez me hace falta todavía emitir mi contabilidad electrónica, nosotros podemos ayudar precisamente a que regularicen esa situación. Y de manera preventiva, hemos también apoyado a empresas que han tenido ya la invitación por parte del SAT, en donde les hacen una amable invitación a que aclaren por qué lo que se declaró o pagó no tiene correspondencia con lo que se emitió, facturó o se recibió a nivel CFDIs. Precisamente es un trabajo complicado porque el SAT, cuando hace una revisión de este tipo, no lo hace por un mes o por 2 meses, lo hace por ejercicios completos o inclusive por varios años para entender por qué tenemos estas diferencias. A esto precisamente denominamos B-Consulting, el trabajo de elaborar una conciliación y ayudarles precisamente a integrar y a segmentar su información ante cualquier requerimiento. Pero antes déjenme platicarle un poquito acerca del ciclo del contribuyente. Esto que están viendo en pantalla corresponde a cómo nos ve la autoridad. Nos ve, obviamente, inscritos en el padrón de RFC, nos ve dados de altas, personas físicas, personas morales, nos ve elaborando comprobación, emitiendo y o recibiendo facturas, entregando nuestra contabilidad electrónica y, por supuesto, el objetivo de todo acto de fiscalización, generando nuestras declaraciones y pagos. Ya desde hace varios años, desde 2014, estableció el canal de comunicación oficial, que es el buzón tributario, del que inclusive hace un momento Antonio nos compartía que para todo contribuyente, físicas o morales, debemos de tener dado de alta nuestro buzón tributario con los 2 elementos mínimos necesarios, el correo electrónico y el número telefónico como medios de contacto. Y bien, ¿cómo nos ve también la autoridad? Nos ve generando, nos ve analizando nuestra información, es decir, ha informado que el ciclo termina en la auditoría y validación de la información. ¿Qué pretende? ¿Cuál es su objetivo? Evidentemente, tener el control de la información que reportamos contra lo que declaramos, es decir, el nivel de cumplimiento en nuestras obligaciones. Es por eso que se ha vuelto importante tener un control de la información en sus asientos contables. Bien, B-Consulting hace precisamente ese tipo de actividades. Nosotros les apoyamos a hacer conciliaciones masivas de su información financiera, de registros administrativos, de datos de estadística y logística, indicadores a la medida, todo lo que conlleva facturación electrónica, hablemos de facturas de ingresos, facturas de egresos, sus asientos de nómina y sus complementos de pago. También hemos elaborado conciliaciones bancarias, confirmar que su flujo de efectivo cuadre contra su asiento contable. También hemos generado reportes de IVA y hemos concluido también la elaboración de la contabilidad electrónica, catálogo, balanza, pólizas y auxiliares para dar el sustento y tranquilidad de los registros contra lo que se está declarando y los resultados financieros obtenidos en la compañía. Precisamente esto es lo que nosotros denominamos consultoría administrativa, contable y fiscal, este servicio que les apoya a generar y tener un mejor control de su información. Denme oportunidad de platicarles cómo es que surgió este servicio, cómo es que hemos identificado que las compañías han requerido nuestro apoyo y hemos estado precisamente en estos años con el gusto de participar en el control de su información. Hemos encontrado algunas principales inconsistencias. Las más comunes las resumimos aquí. Evidentemente, el constante cambio y cumplimiento normativo ante la autoridad. Es decir, venimos actualizando versión tras versión el control de los CFDIs, de la versión en su momento CFD, cuando era la versión 2 y la 2.0, después a la versión de CFDI, la versión 3.0, 3.2, 3.3. Todos esos cambios conllevan ajustes internos en la compañía, tanto de gestión como de control, de cobranza, de pago. Evidentemente, llevar ese control con tantas modificaciones históricas conlleva a un tema de estandarización de información. El más común y más recurrente obviamente es el tema de cambios administrativos y es muy común. Las empresas evolucionan, obtienen nuevos responsables, un nuevo director de finanzas, nuevo contralor, nuevo encargado de impuestos. Evidentemente, la gestión que llevan de la información y de su equipo llega a variar conforme a su antecesor. Esto también compete a que la información no se encuentre regulada o estandarizada. Otro tema importante pues es la rotación del personal, ¿no? Las personas obviamente, como cualquier compañía, cambian de puesto, tienen ascensos,
se retiran de la compañía y esto conlleva que siguientes responsables precisamente de esta información administren y controlen la información de alguna otra manera o algún otro proceso. Es bien importante mencionar, las organizaciones nos regimos por departamentos, es decir, en cada departamento hay un responsable. Lo más común y por cargas de trabajo es dividirlo por cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gastos, viáticos, nómina con recursos humanos. ¿Esto qué conlleva? Cada área obviamente va a administrar la información que le compete a su departamento, ¿no? Y esto genera obviamente que cada responsable tenga un control distinto de su información. Si a esto le sumamos que cada una de las áreas va a tener un sistema de control independiente, un sistema en donde validar las facturas, en donde emitirlas, en donde recibirlas, en donde entregarle a los empleados sus recibos de nómina, conlleva obviamente que la información se empiece a fragmentar, a separar del repositorio en donde se controla toda la información. Son flujos de operación independiente y eso es correcto en una empresa. Sin embargo, cuando nos voltea a ver la autoridad, no nos ve como el área de gastos o el área de viáticos o el área de cuentas por pagar, nos ve como una organización completa y así es como nos va a pedir una explicación. ¿Esto qué conlleva? Falta de estandarización de información y obviamente la asignación de responsable que controle y lleve toda esta información en un solo lugar. Otros temas que hemos apoyado son los menos. Algunas empresas se quedaron en procesos de papel, es decir, recibían una factura en física, la validaban visualmente, si la veían correcta la aceptaban, la pasaban al contador, la firmaba y aceptaba, la pasaban a cuentas por pagar, lo sellaban y programaban el pago. Esa factura que se recibió en papel no se relacionó al asiento contable. Entonces es importante mencionar que no tenemos el sustento de ese registro. Por eso es importante que consideremos que en la contabilidad debe tener esa información. Hemos apoyado a hacer esa digitalización de esos documentos y integrarlos a su asiento contable. Y bueno, las actualizaciones tecnológicas constantes. Sabemos que nuestras compañías van evolucionando, el volumen va creciendo y hemos tenido cambios en la historia. Es decir, tal vez empezamos en la compañía con un Compact y después nos migramos a un SAP o la necesidad operativa nos llevó a actualizar el SAP o cambiarnos a un Oracle. En fin, hay tantas opciones hoy en día para llevar los asientos contables, inclusive las compañías han desarrollado su propio software y ahí es a donde lleva la información. Como pueden ver aquí, la información existe, se trabaja, se opera, pero está desfragmentado en diferentes puntos, ubicaciones, responsables, controles históricos. Cuando el SAT nos audita un histórico, evidentemente esto es complicado de conciliar. Cuando llega una invitación de la autoridad, ¿ustedes podrían resolverlo? La pregunta es muy obvia y la respuesta es afirmativa. Por supuesto que sí. Ustedes son los expertos. Sin embargo, se enfrentan a tres principales temas complicados a atender. Uno, el equipo normalmente se encuentra saturado. Están al día a día atendiendo su operación, cerrando contabilidad, cerrando los pagos, dando de alta proveedores. Toda esa actividad no les permite enfocarse y analizar un tema de esta magnitud de información. Dos, no se cuentan con herramientas suficientes para controlar esta información masiva. Si hubiera sido un mes, 2 meses, tal vez sería fácil, pero si hay una revisión de varios ejercicios, estamos hablando de miles, de cientos de miles e inclusive millones de registros en asientos contables. Humanamente y en una máquina común no es posible generar este tipo de validaciones. Y por último, la visibilidad de entender cómo es que la autoridad me ve de esta forma, cómo es que llegó a esos importes, cómo es que dedujo esta información. Yo tengo mi asiento contable y me queda muy claro, pero cómo es que la autoridad llega a una diferencia que yo no lo interpreto. B-Consulting ha desarrollado precisamente esa habilidad. Tenemos la capacidad de darles visibilidad de cómo los ve el SAT y darles precisamente la interpretación y esta información para que ustedes puedan tomar decisiones y correcciones en tiempo. Bien, ¿cuáles son los principales errores que hemos detectado en los asientos contables? Uno de los principales, por no mencionar todos, porque es una lista bastante extensa, es no contar con todos los registros en su sistema o en su ERP. Es normal que en ocasiones, por la gestión, manejen los asientos, por ejemplo, en algún extrabook, en algún documento de ajuste, que algunas cuentas no se encuentren en toda su contabilidad. Las más comunes son los resultados, la CUCAN, la CUFIN, no se encuentran integrados a su sistema, a su ERP, y evidentemente eso cuando ustedes necesiten hacer una contabilidad electrónica, pues no van a tener toda la información integrada. 2, diferencias entre lo que deportaron en las pólizas, es decir, el detalle contra la balanza de comprobación. Lo que sumo a nivel pólizas no me cuadra por cada una de las balanzas de cada una de mis cuentas. 3,
Errores arrastrar los saldos entre periodos de ejercicios. Sabemos que mi saldo inicial, mis cargos y abonos y mi saldo final debería ser el inicio para el siguiente periodo o el siguiente ejercicio. Hemos encontrado empresas que tienen desfases en esas integraciones y precisamente les hemos ayudado a hacer esos ajustes o esas correcciones. Y por último, hemos identificado que la evidencia del CFDI no se encuentra en sus auxiliares o en sus folios. Es decir, no tenemos el sustento del CFDI contra el registro contable. A fin de cuentas, esto puede ser requerido por la autoridad en un acto de fiscalización, precisamente en donde nos podría requerir estos documentos. Ok, ¿cómo podemos apoyar a llevar un correcto flujo de estos registros? Nuestro servicio de consultoría precisamente se encarga de eso, de asignarles un especialista, quien se va a encargar de integrar esta información, elaborar estos reportes que necesita la compañía y darles visibilidad de cómo se va integrando la información de sus asientos contables contra los CFDIs del SAT. Sabemos que ustedes ya llevan ese control. Sabemos también lo complicado que es que tengan que asignar recursos a ejecutar la actividad. Nosotros podemos precisamente elaborar esa actividad, darles visibilidad y darles la tranquilidad de que la información que estamos obteniendo tiene relación con sus registros y les permitirá a ustedes a lo más importante, a dedicarse a las propias funciones que tienen de la compañía, que es tomar decisiones en base a esa información. Bien, ¿qué utilidad tiene generar esto? Pues obviamente analizar el cumplimiento fiscal que tiene la compañía, dar cumplimiento a la empresa como contribuyente en sus obligaciones. Todo esto que nos compartía Toño de fechas, validaciones, regulaciones, es precisamente lo que apoyamos a las compañías. Si entra una nueva regulación, nosotros podemos acompañarles a validar esa información. Si entra un nuevo requerimiento, es decir, si estaba anteriormente con empleados de outsourcing y los tengo que pasar a in-house de planta, precisamente corroborar que lo que ahora voy a pagar de ISR esté correctamente relacionado con los FDIs que le estoy emitiendo. Ese tipo de acompañamientos es el que hoy en día hacemos. En caso de detectar algún riesgo, obviamente nosotros podremos apoyarles a tener ese respaldo de CFDIs para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales y prever cualquier requisición o solicitud por parte del SAT. Y en caso de ser necesario que nos llegue a contactar el SAT, tener toda la información lista y preparada para poder dar una respuesta a la autoridad en tiempo. ¿Cómo se lee este servicio? Ya entendimos que es un consultor, que es un especialista que puede ayudarles a tener esta integración de información. Se lee en este diagrama funcional de muy alto nivel que diseñamos. El primer paso es elaborar unas entrevistas con el equipo de trabajo, entender cómo son sus procesos, quién es el encargado, cómo lleva el registro, cómo hoy en día lleva precisamente ese control de información. 2. ¿En qué sistema, qué aplicativo se encuentran los datos, con qué información, qué campos, qué elementos? Precisamente para entender cómo conciliar contra las facturas que también nosotros obtenemos de forma masiva. Hemos hecho múltiples alcances. A veces nuestros clientes dicen, yo te confirmo que tengo todos mis FDIs. Perfecto. Nosotros analizamos esos FDIs y confirmamos contra el asiento contable. Si no los tienen, podemos ayudarles a obtener esos documentos. Tenemos múltiples herramientas y sistemas que les permiten precisamente generar esta actividad. Por mencionar algunos, y uno de los casos de éxito de nuestra compañía es un control fiscal. Van al SAT y obtiene todos los documentos y a través de reportes muy importantes y interesantes les puede llevar un control. También podemos obtener los documentos y generar precisamente la información para llamar a esta conciliación. Como lo mencioné, podemos ayudarles a hacer una digitalización de la información y preparar esa información que se tiene en papel e integrarlo obviamente a su asiento contable. Es parte de la información y hay que considerarla. Ya que tenemos entendido cómo está la compañía, cuáles son sus procesos, dónde está su información, de forma paralela a su ERP o sistema, sin ser intrusivo, sin llegar a modificar su ERP o sus registros, nosotros hacemos una integración y extensión de su información histórica, lo que nos permite armar una base de datos y catálogos de información. Con esto elaboramos cruces de la información, hacemos las validaciones propias de su negocio, es decir, que sea el proveedor, que sea el cliente, que sea por el monto, que sea por la fecha, que sea por el centro de costos, que sea por la cuenta contable. Aplicamos las validaciones del SAT que cumplan obviamente en las fechas, en términos, contra la lista negra, que los documentos estén vigentes, por mencionar los más relevantes. Y con esto obtenemos una clasificación, un resultado. Imagínense qué interesante, darles visibilidad del 100% del asiento contable contra el 100% de los FDIs y decirles con qué cuadra correctamente. Y de lo que no cuadra correctamente, darles esa observación. No estamos llegando a la conciliación exitosa de esta cantidad de registros. Y no nada más hasta ahí,
sino junto con ustedes entendemos cuál es la desviación y cuál sería un plan de acción para corregirlo. Y lo más importante, ustedes tengan esa visibilidad de qué hay que corregir en el proceso para no caer en esa desviación. Esto, por último, nos permite entregarles indicadores de estadística y conciliación para que tomen decisiones respecto al comportamiento y tratamiento de la organización. Bien, precisamente es lo que hemos estado haciendo. ¿Por qué? Porque nos hemos transformado en estos 18 años que ya tenemos como empresa. Entendemos la normatividad y la evaluación de la contabilidad electrónica. Nos hemos vuelto especialistas en esta información. Tenemos que cumplir con las regulaciones de los CFDIs. Tenemos que dar seguimiento y atención a nuestros clientes para que puedan precisamente entregar toda esta información requerida por la autoridad o inclusive de forma interna. Nos hemos vuelto especialistas en el armado de bases de datos de muy alto volumen de información y bueno, consideramos que tenemos una organización eficiente que les puede dar un control en sus tiempos que ustedes lo necesitan. ¿Qué beneficios tiene Epic Consulting? ¿Qué beneficios tiene contratar a un especialista que se va a encargar de hacer una conciliación masiva y darme visibilidad de mi información? Bien, darles exactitud de la información de indicadores, lo que platicábamos, la información exacta, la credibilidad. Tener la información exacta me permite tomar decisiones correctas. 2, darles visibilidad y control de las áreas y departamentos. Hay veces que ni siquiera sabemos si mi proceso de timbrado acabó bien, si no dupliqué documentos, si no me faltaron. Precisamente por eso podemos apoyarles a darles esa visibilidad. 3, ahorrar dinero y evitar multas y por supuesto apoyo en auditorías. Hemos ayudado a empresas que ya están en situación inclusive de suspensión de certificado de sello digital a darles precisamente ese apoyo. 4, controlen sus futuros procesos administrativos y contables. Es para nosotros el punto más importante. Hacer una conciliación me refleja qué hice, pero lo importante es que sepamos qué es lo que ya no debo de seguir haciendo o qué es lo que tengo que automatizar para no depender de tiempos, para no depender de reportes, para no depender de recursos y obviamente tener una facilidad de manejar de mejor manera mi información contable. ¿Qué logros hemos tenido en estos servicios de inteligencia fiscal? Nos orgullece compartirles que hoy en día hemos conciliado más de 1,000 millones de registros contables con los corporativos que hemos atendido. Esto les da una visibilidad del volumen de información que hemos analizado y el nivel de entendimiento que tenemos de acuerdo a la obligatoriedad que hoy en día nos da obviamente el SAT. Tenemos la facilidad de generar altos niveles de conciliación entre los asientos contables y los FDIs. Esta comparación o esta compulsa o esta confronta que les comentaba da como resultado un porcentaje de éxito y error. El objetivo obviamente es llegar al mayor éxito de conciliación en este proceso. No se trata de te tomo una foto y así te vi. Se trata de analizamos cómo está la información y te apoyo obviamente para que corrijas esas desviaciones y la empresa tenga un correcto relación de sus registros contables y el CFDI. Como comenté hace un momento, también hemos apoyado a empresas que obviamente requieren darle una contestación al SAT. Empresas que ya fueron suspendidas, les bloquearon sus certificados de digital y hoy en día no pueden emitir. Recibieron una invitación y no se les dio una contestación. También hemos entrado hasta ese punto. Hemos ayudado a generar la regularización de las empresas en la entrega, en la generación y entrega de su contabilidad electrónica. Conocemos y sabemos que aproximadamente 100,000 empresas ya hace muchos años se ampararon. Pues esos amparos poco a poco han sido resueltos por parte del SAT y evidentemente hay que ir entregando la contabilidad electrónica conforme nos lo requiere la autoridad. Si aún no lo han hecho, lo podemos ayudar a generar. Si lo están haciendo y tienen dudas, les podemos ayudar a confirmar. Si ya lo hicieron y lo entregaron y hay alguna requisición, podemos ayudarles a dar visibilidad de cuál es esa diferencia que les pide la autoridad. ¿Qué nos permite darles con este servicio? Darles resultados e indicadores a la medida de cada uno de nuestros clientes. Nos especializamos en sentarnos con el equipo de trabajo, con el equipo contable, con el equipo fiscal, para entender precisamente cómo se entiende la información dentro de la compañía y en ese mismo idioma entregar reportes e indicadores a la medida. Bien, por mencionar algunos casos de éxito, tenemos el orgullo de comentarles que hemos atendido todo tipo de segmento en el mercado hoy en día, desde armadoras, bancos, financieros, tecnología, aseguradoras, logística, transporte, gubernamentales, religiosas, manufactura, farmacéuticas, en fin. Tenemos el gusto de comentarles que ha sido bastante enriquecedor estos años en acompañarles precisamente en estas conciliaciones masivas.
Muy bien, hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias, me dio gusto saludarlos. Si hay alguna duda o una pregunta, con gusto integrado, podemos con gusto atenderlos, o yo también su servidor, podemos contestarlos. Adelante, Rafa, por favor. Gracias, Carlos, por tu intervención. Muchas gracias a todo el público que se encuentra aún conectado. Bien, en un momento más ya trataremos de responder todas las preguntas que nos han llegado. Y bueno, ahí también pido del apoyo, por favor, de Carlos, de Antonio, para que con base a la pregunta, pues nos ayuden a resolverla. Gracias, Rafa. Julio, ¿nos puedes apoyar a confirmar si hay dudas o preguntas en el panel? Sí, ya voy a mencionar, Carlos. Y bueno, tenemos una de Juan Rodríguez. Dice, ¿se puede deducir una PTU pagada en enero durante el ejercicio declarado? Esto, claro, por el acuerdo del pago de la misma con los empleados. Gracias. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Adelante, Toño, te escuchamos. Sí. Bien. Gracias, Charlie. Correcto, esa PTU la puedes deducir. Entiendo que correspondería a enero de 2020. Obviamente es tu declaración del ejercicio 2020 presentada a más tardar el 31 de marzo. Esa PTU la puedes deducir. Recordemos, la PTU que se deduce es la pagada durante el ejercicio que se está declarando. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Tenemos la siguiente. En la declaración 2020 no me permite registrar el importe de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. En este caso, una pérdida del año 2013. Correcto, ahí tenemos campos especiales justamente para pérdidas de ejercicios anteriores. No es muy explícito el título de las casillas. Sin problema, lo puedes ingresar. ¿Sí? Corresponde a ejercicios anteriores. Igualmente viene un apartado para las pérdidas que se aplican durante el ejercicio y el saldo remanente todavía por aplicar. Se puede identificar perfectamente la separación de esos dos conceptos. Gracias, Antonio. Tenemos otra pregunta de Ricardo Cerón. Un proveedor fue listado como EFO en 2018 y tuve una operación con dicho proveedor, pero en 2014. El SAT dice que sí existe la obligación de hacer la aclaración de la materialidad de la operación realizada hace 7 años. Ok, ahí sería importante saber si ya recibiste algún requerimiento por parte del SAT. Si ya recibió ese requerimiento, tendrías que pues atender específicamente a lo que te solicita. Algo aquí relevante a destacar es, si no he recibido un requerimiento por parte del SAT para acreditar la materialidad de las operaciones, a pesar de que haya cubierto operaciones, realizado operaciones con este EFO, pues no tendría la obligación estricta de seguir todo el procedimiento de desvirtuar estas operaciones. Es hasta que recibimos el requerimiento por parte de la autoridad. Gracias, Toño. Mira, tenemos una pregunta de Lucero Ortiz. Estoy dada de alta como empleada, pero un doctor, por más que le pido la factura, no se la entrega. Los pagos que se hicieron por el tratamiento fueron por transferencia. ¿Puedo hacer algo ante el SAT para denunciarlo? Y por otro lado, de la pregunta, si los pagos de colegiaturas de preparatoria y universidad son deducibles y hasta qué montos. Claro, sí existe un canal de denuncia dentro del portal del SAT. Obviamente esto es una mala práctica por parte de este médico. Supongo que quieres estos comprobantes para ingresarlos como deducciones personales. Entonces, déjame buscar los canales de denuncia. Existe correo electrónico, número telefónico igualmente, y te los proporcionamos por el chat. Y la segunda pregunta, Rafa, ¿era? Sí, claro. Si los pagos de colegiaturas de preparatoria y universidad son deducibles y hasta qué monto. Son deducibles, el monto no lo tengo exacto, te lo comparto, porque va cambiando con los ejercicios conforme van transcurriendo, entonces compartimos el actualizado para 2021. Bueno. Gracias, Toño. Tenemos otra pregunta de Sandra Navarro. ¿Qué sucedería en caso de tener un insourcing? ¿Insourcing o outsourcing, perdón? Sí, tenemos aquí especificado que dice insourcing.
Igual, Sandra, si nos pudieras aclarar nada más esa parte. Seguramente era referencia del outsourcing, ¿no? Porque insourcing ya debería estar en cumplimiento de emisión de facturas de nómina. Gracias por la aclaración, Charlie. Es insourcing y es porque es un RFC interno. Estamos hablando del escenario en donde un corporativo tiene varias empresas y esa empresa funge como encargada del personal. Esa es la situación. O sea, sigue siendo una empresa externa a la que le trabaja. Ese sería el escenario, creo yo. Muchas gracias, Charlie, por la aclaración. Nos pregunta Saúl Rodríguez, ¿cuáles son las mejores prácticas para mantener mis registros contables en buen estado? Aquí, ¿cuál sería la mejor práctica? Apegarte a lo que dice el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Ahí encontramos todas las características que debe reunir la contabilidad. Ya Charlie nos comentaba algunas. Si bien nos habla de la contabilidad, no electrónica, pero en sí de la contabilidad, veíamos lo que nos comentaba Charlie, el que se encuentra en el idioma español, que tengamos identificado el registro del cargo, el abono, saldos finales por cada periodo, por cada mes, si tratamos de las balanzas de comprobación, que identifiquemos nuestra adquisición de activos, de inversiones, la fecha en que se adquiere, el monto, la descripción, tener una descripción detallada de la operación que se está dando, de la inversión que se está adquiriendo. Entonces yo te diría, ¿cómo puedes tener de manera saludable tu contabilidad, tus registros contables, apegándote a lo que dice el artículo 33 o obviamente apoyándote de Biconsult en este caso, ¿no? Para hacer toda esa radiografía integral de tu información. Saber que ya lo estés haciendo bien y que continúes bajo esa misma línea. Gracias, Toño. Ya tenemos una pregunta de Dora Sandín. Pregunta, ¿cuál es el certificado que se cancela, el sello o el de la fiel? El que te permite emitir tus facturas. Si hablamos de la restricción temporal, por ejemplo, de la definitiva, es el que te permite facturar. El CSD, certificado de sello digital, que usas para tu emisión de comprobantes. Gracias, Charlie. Tenemos aquí un comentario. Nos dice, la autoridad me rechazó una devolución por un proveedor que salió como EFO. Sin embargo, se me desapareció la pregunta. Sin embargo, la devolución fue de 2015 y el proveedor salió como EFO hasta el 2020. La autoridad me solicitó eliminar las operaciones con ese proveedor para que mi devolución fuera aprobada. Aquí tendrías que demostrar la materialidad de las operaciones que realizaste en su momento. Habrá que analizar a detalle el caso, las operaciones que se dieron, pero a simple vista por la temporalidad no tendría nada que ver. Si tú demostrando que efectivamente existieron esas operaciones, no tendría por qué rechazar esa devolución. Oye, Charlie, rapidísimo, volviendo a una pregunta anterior donde nos preguntaban sobre las mejores prácticas para todo este tema de contabilidad electrónica a nivel técnico por parte de Biconsulting, ¿qué también debería de considerar? Gracias, sí, por supuesto. Factores a considerar en el armado de la contabilidad electrónica a nivel técnico. Es decir, que la información que se registra actualmente en su sistema tenga la estructura y la información y sintaxis que pide la autoridad. Es decir, que tengan los valores en importes con las referencias marcadas, hasta 2 decimales, que la información lleve una descripción que relaciona precisamente a cada uno de los movimientos. Es muy común que luego en las pólizas hemos detectado que no existe un factor o una referencia interna de qué asiento o qué proyecto o qué servicio o qué movimiento interno estoy declarando. Hemos visto precisamente ese tipo de áreas de oportunidad en la compañía. ¿Qué más hemos hecho y qué más hemos apoyado en el armado de contabilidad electrónica? Precisamente corroborar que todos los registros tengan una sustentabilidad de la factura, como lo mencionaba, que tenga relacionado el UID y, si es necesario, obviamente generar el auxiliar de folios.
Otro tema importante es corroborar que el catálogo de cuentas comparado contra el código agrupador del SAT tenga relación en temas de la naturaleza de la cuenta y obviamente el objetivo de la misma. Hemos detectado algunas compañías que han confundido el código agrupador del SAT contra la cuenta que internamente que ocupan, no están ocupando la cuenta correctamente y obviamente pues ese es un tema. Otra situación también que hemos, por último, identificado es el SAT ha estado actualizando obviamente el código agrupador. La última versión correcta del código agrupador del SAT está publicado en agosto del 2019. Si no tenemos esa última actualización, pudiéramos estar teniendo diferencias entre lo que tiene el SAT interpretado que tenemos internamente. Eso es uno de los principales temas que vemos a nivel técnico y a nivel apoyo de armado de control electrónico. Muchas gracias, Charlie, por ampliar más este tema. Y tenemos otra pregunta. Esteban Juárez nos pregunta, ¿cómo puedo saber si yo o mis proveedores están en lista negra? A través de la consulta de la lista que se publica en el portal del SAT, en base al artículo 69B. Ahí encontramos un listado de todo, tanto del estatus de cada contribuyente identificado con este tipo de operaciones, que es decir, que facturan operaciones simuladas. Podremos ver si se encuentra como sospechoso, como definitivo, como desvirtuado, etc. Así es, adicional a esa lista, compartirles, en Buzone también contamos con herramientas y aplicativos que les permiten precisamente tener ese control. Sabemos que es muy complicado estar cazando el SAT en qué momento lo actualiza. Puede ser una vez al mes, pueden ser 2, 3 veces al mes, puede ser en un sábado, puede ser en un jueves, puede ser en la mañana, puede ser en la noche. Es complicado estar cachando al SAT en qué momento actualiza esa lista. Hemos desarrollado herramientas que les permiten precisamente tener un control, en donde ustedes cargan la relación de sus proveedores, sus clientes, y nosotros monitoreamos precisamente esa lista y en cuanto se actualice el SAT, les mandemos una notificación y en caso de encontrar alguna coincidencia, es decir, alguno de sus proveedores, les notificaremos quién y a partir de qué está y con qué estatus y a partir de qué fechas está publicado. Hay otras herramientas más robustas como un control fiscal que precisamente genera también ese control. Nosotros en esa herramienta obtenemos todos los FDIs y ya no es necesario que nos entreguen sus listas de clientes proveedores. Estamos monitoreando en base a todo lo que tiene el SAT de facturas y les estamos reportando en línea y en tiempo real cuando algún cliente o un proveedor se encuentre tanto en la lista del 69B o inclusive la 69 de temas de pendientes administrativos. Sobre todo mantenerlo actualizado, ¿no, Charlie? Que puede ser que esté como presunto y no nos damos cuenta cuando pasa a definitivo, que es cuando ya tiene las repercusiones fiscales. Entonces hay otra ventaja de la herramienta. Totalmente de acuerdo, Toño. Un caso normal empieza con una presunción. Si el SAT en algún momento lo pasa a definitivo, pues evidentemente en ese momento tendremos que estar preparando toda la información necesaria para corroborar que nuestra relación no tiene nada que ver con esa clasificación. Gracias. Y digo, ahí nutriendo un poquito más el comentario, Charlie, valdría la pena comentarles que acaban de actualizar hace un par de días esta lista. Y también tenemos otra pregunta de Gilberto Romero. ¿Cuál es el nivel de conciliación de B-Consulting de los registros de la empresa? Gracias por la pregunta. Nuestro nivel de conciliación contra registros de la empresa está arriba del 99.3%. Por darles una referencia de un porcentaje de todos los servicios que hemos entregado, está arriba del 99.3%. Evidentemente hay empresas que hemos logrado conciliar hasta el 100% de una forma exitosa. Algunas empresas empiezan con un porcentaje bajo, pero en el acompañamiento de ejercicios o mes a mes podemos ir precisamente subiendo ese nivel de conciliación. Entonces, por darles un número, el 99.3% es nuestra media de conciliación exitosa. Gracias, Charlie. Mira, tenemos otra pregunta de Erika López. ¿Existe una lista de clientes extranjeros como la 69B? No existe. Esa lista únicamente aplica para nacionales.
así como las sanciones provenientes por las operaciones simuladas en territorio nacional. Muchas gracias, Toño. Bien, hasta el momento son todas las preguntas. Les recuerdo que, pues bueno, Buzone cuenta con este tipo de herramientas automatizadas para poder buscar, que fueron de las preguntas más solicitadas, listas negras. Contamos con esa solución que la tenemos a su disponibilidad y, por supuesto, a todos los asistentes les haremos llegar esta presentación vía correo electrónico. El foro estará abierto unos 5 minutos más por si alguien tiene alguna pregunta adicional. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Hasta luego. La fiscalización avanza día con día y el uso de la tecnología se vuelve cada vez más necesario. Es por ello que hemos desarrollado una nueva solución con la que podrás conocer tu estado de integridad fiscal ante el SAT. La fiscalización avanza día con día y el uso de la tecnología se vuelve cada vez más necesario. Es por ello que hemos desarrollado una nueva solución con la que podrás conocer tu estado de integridad fiscal ante el SAT. La fiscalización avanza día con día y el uso de la tecnología se vuelve cada vez más necesario. Es por ello que hemos desarrollado una nueva solución con la que podrás conocer tu estado de integridad fiscal ante el SAT.